Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan un domingo más en esta transmisión. Estamos en vivo aquí pudiendo otra vez convocar a todos ustedes a esta reunión de adoración, a este servicio de adoración que le hacemos a nuestro Dios cada domingo. Hoy también venimos con esa misma actitud de darle gracias a Él porque esta semana nos guardó, porque esta semana nos cuidó, Él nos ha protegido de tantas cosas, ¿no? Porque es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de gracia. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Y ¿por qué no me acompaña a leer en esta mañana este versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Allí donde está, usted puede buscar este pasaje bíblico. Acompáñeme a buscar el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Y dice así este pasaje: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire lo que dice el pasaje: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia.
Entonces, con esa confianza que tenemos a nuestro Dios, ante ese trono de la gracia, porque sabemos que Dios no nos va a rechazar. Él va a escucharnos, Él va a perdonarnos, Él va a animarnos, Él va a restaurarnos. Acerquémonos hoy domingo al trono de la gracia. Y sigue diciendo el versículo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque es cierto, al acercarnos a ese trono de gracia y de misericordia de nuestro Dios, vamos a hallar el oportuno socorro. Eso hace nuestro Dios con nosotros. Entonces nos consuela, nos fortalece, nos anima. ¿Por qué no le entregamos al Señor este servicio y como cada domingo iniciamos este tiempo de adoración presentándonos a nuestro Dios y diciéndole, Dios, que a ti te damos este tiempo y glorifícate en medio de tu pueblo? Amén. Acompáñenme en esta oración. Te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, en esta mañana. Gracias porque hoy, domingo, tú nos permites presentarnos también delante de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan especial que nos das de tomar un tiempo para venir a este servicio de adoración, que rendimos a ti con todo nuestro corazón. A ti te exaltamos, Señor, a ti te adoramos. Tu nombre hoy, Señor, queremos glorificar. Queremos decirte, Señor, que te amamos con todo el corazón, que estamos, Señor, dispuestos hoy a oír tu voz. Gracias, Señor, gracias porque sabemos que al acercarnos ante ti, Señor, nos acercamos a un Dios lleno de gracia y de misericordia. Una gracia, un regalo que no merecemos, pero es tu misericordia la que se extiende a nuestras vidas. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, los que hoy nos conectamos en este servicio de adoración. Permítenos alabarte, permítenos adorarte, Señor, permítenos también escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, y bendice a cada hermano, hermana, amigos que nos acompañan en esta mañana. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús, tu Hijo Jesucristo, oramos así. Amén. Amén. Vamos a iniciar entonces este servicio de adoración cantando al Señor un himno. Este himno se titula Años, mi alma en vanidad estaba.
el Salvador. Muy bien, este himno entonado por nuestro hermano Aurelio, ¿no? Ese himno que nos habla acerca de la gracia que Dios derramó sobre nosotros, de la gracia que hallamos ante Él. Pero también vamos entonces a adorar a nuestro Dios con esta otra canción titulada El corazón de la adoración. Cuando la canción ya no suena más, vengo en sencillez, deseando dar algo de valor a tu corazón. Te traigo más que mi voz, pues un canto en sí no es lo que pides de mí. Tú buscas en mi interior, no en lo superficial, tú miras mi corazón. El corazón de la adoración trata solo de ti, Jesús. Señor, perdóname por desviarme cuando todo eres tú, Jesús. Rey de majestad, ¿quién podrá expresar lo que eres tú? Y aunque pobre soy, todo te lo doy, mi debilidad. Te traigo más que mi voz, pues un canto en sí no es lo que pides de mí. Tú buscas en mi interior, no en lo superficial, tú miras el corazón. El corazón de la adoración trata solo de ti,
Te damos gracias, Señor, por permitirnos adorarte en esta mañana. Gracias porque podemos acercarnos delante de ti confiadamente, Señor. Como se leyera el texto al principio, podemos estar delante de tu trono con esa libertad para poder expresar con nuestras palabras lo que tú eres para nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo. Pero también gracias porque podemos ahora escuchar tu voz. Señor, que nuestros corazones estén listos a recibir tu palabra y que, Señor, esta palabra pueda producir esa transformación en nuestro ser para ir perfeccionándonos a la imagen de tu Hijo, Señor. Necesitamos mucho de ti. Hay muchas cosas que aprender. Hay muchas cosas que desconocemos y necesitamos conocer, Señor. Hay muchas cosas que creemos que estamos haciendo bien, pero quizá tú no lo estás viendo de esa manera y tenemos que corregir. Por eso, Señor, necesitamos que tú nos instruyas con tu palabra, que tú puedas hablarnos, Señor, lo que hay en tu corazón, por favor. Estamos dispuestos a escucharlo, pero también a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias por todo. Bendito seas. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nosotros continuamos con la serie Conociendo a Dios de verdad. Y el tema de hoy es Dios de gracia. Permítame preguntarle, y voy a pedirle que usted ahí en casa o donde se encuentre pueda tratar de dar alguna definición, ¿no? ¿Qué es la gracia? ¿Qué entiende usted por esta palabra, por la palabra gracia? ¿Sí? A ver, ¿cómo lo puede definir este concepto gracia? ¿Puede hacerlo? De repente, si hay alguien más en casa, a ver, interactúen y compartan cuál es su definición. ¿Qué es la gracia? Bueno, si ya tiene una definición de la gracia, ahora permítame hacerle otra pregunta. ¿Está aplicando esa definición de gracia en su propia vida? ¿Es aplicable? ¿Cómo lo aplica? ¿Cómo lo está aplicando? ¿Sí? ¿Lo está poniendo en práctica? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, a veces es fácil, ¿no?, tener la definición de la palabra, pero cuando lo llevamos hacia nuestra realidad, vemos que a veces, bueno, no sabemos cómo y no sabemos si realmente lo estamos practicando o no. Conocer y practicar la doctrina de la gracia es fundamental para afirmar nuestras convicciones cristianas, para vivir en libertad, desechando todo sentimiento de culpa y para fortalecer mi comunión con Dios. Conocer y practicar la doctrina de la gracia me llevará hacia la madurez espiritual. Así es. ¿Qué es la gracia entonces? Este autor que hemos tomado, ¿no?, según su libro, como un texto de apoyo para lo que estamos desarrollando en esta serie, define la gracia de esta manera. J.I. Packer. La gracia de Dios es amor libremente manifestado hacia los pecadores a pesar de lo que merecían. ¿Nota eso? La gracia de Dios es amor libremente manifestado. Es el amor de Dios que se derrama, ¿no?, que se expresa. ¿Hacia quiénes? Hacia los pecadores, a pesar de lo que merecían. ¿Qué es lo que los pecadores merecíamos? Porque todos hemos sido pecadores. La condenación eterna, el castigo de Dios, la ira de Dios, por cuanto nos habíamos separado de Dios por la desobediencia, ¿no? Entonces, merecíamos el castigo. Pero a pesar de que merecíamos ese castigo, el amor de Dios ha sido manifestado de manera libre hacia nosotros. Eso es gracia. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que
cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nota que aquí está implícita la palabra gracia, pero Dios va a amar libremente, va a derramar su amor por nosotros. ¿Se da cuenta? Dios muestra su amor de manera libre por cada uno de nosotros, aun cuando éramos pecadores, aun siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. Merecíamos el castigo eterno por cuanto habíamos desobedecido a Dios. Pero ahí está el amor de Dios que se expresa a través de su gracia para cada uno de nosotros. La gracia entonces es un favor inmerecido. A pesar que merecíamos un castigo, entonces Dios derrama su misericordia, su amor. Somos hijos de Dios por su gracia. No hay mérito alguno en nosotros. No es porque de repente usted sea una buena persona, porque tenga una buena posición social, porque de repente tenga recursos o ayuda a mucha gente, porque supuestamente tiene buen corazón o viene de una familia, ¿no? Muy particular, qué sé yo, ¿no? Cualquier idea que usted tenga, piense usted que esas cosas no le van a permitir lograr alcanzar la gracia de Dios. No hay mérito alguno en nosotros. Fue por los méritos de Cristo Jesús. Fue por Dios mismo. Es su amor libre hacia nosotros. Cuando merecíamos otra cosa, en vez de eso, nos ha dado su amor, ¿no? ¿Por qué es importante la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque cada momento de la vida cristiana se debe a la gracia de Dios. Y eso es algo que tenemos que valorar. Cada momento de la vida cristiana se debe a la gracia de Dios. Por ejemplo, nuestro llamamiento, el llamamiento de parte de Dios para ser sus hijos, se debe a la gracia de Dios. Otra vez, no responde a los méritos nuestros, no, sino simplemente a la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó, ¿se da cuenta? Me llamó por su gracia. El llamamiento a ser sus hijos, a ser parte del pueblo de Dios, es pura gracia de Él. Claro que sí. Entonces tenemos que valorar esta gracia que ha sido derramada en nuestras vidas. Dios le ha llamado a ser su hijo, a ser su hija, porque a Él le agradó hacerlo por su voluntad. Miró nuestras vidas y dijo, ok, los voy a llamar, los voy a hacer parte de mí, parte de mi pueblo. Entonces, el llamamiento de Dios a ser sus hijos realmente es por pura gracia de Dios. Y esto tiene que a nosotros darnos esa actitud de gratitud a Dios, porque no lo merecíamos, pero Él nos ha llamado. Nuestro arrepentimiento, note eso, nuestro arrepentimiento también es por pura gracia de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nota esa segunda parte del versículo, por si quizá Dios les conceda, quizá Dios tenga la gracia, ¿no?, de permitirles a ellos que se arrepientan para que entonces conozcan la verdad. El arrepentimiento también no es un mérito nuestro, es una gracia de Dios que pone en nosotros ese sentir, ese querer para poder tomar la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Se da cuenta que Dios nos ha llamado a ser sus hijos por pura gracia? Y el hecho de haber tomado la decisión de arrepentirnos también es una gracia de Dios. Porque pudimos haber dicho, no me quiero arrepentir. Quiero seguir en mi propio camino. Quiero seguir amando al mundo y las cosas en el mundo. Quiero seguir sujeto a mis propios deseos, a los deseos de mi corazón. Puedo haber tomado esa decisión, pero el hecho de haberse arrepentido es una gracia de Dios que nos ha sido concedida para tomar esa decisión.
En tercer lugar, nuestra fe. Nuestra fe también es una gracia de Dios. Nota que esto tiene que darnos el fundamento para nuestra fe cristiana también. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Note lo que está diciendo ahora. Ciertamente la gracia de Dios. Miren, esta es una verdad. La gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Sí, la fe que hemos puesto en Dios, que hemos puesto en Cristo Jesús. Pero esta no nació de ustedes, esta fe no nació de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. El hecho de poner nuestra fe en Dios es una gracia de Él que ha permitido que pongamos esa fe en Dios. No es el resultado de buenas obras, no es el resultado de portarnos bien, no es el resultado aún de haber nacido en un hogar cristiano, no es el resultado de eso, no. Es que Dios puso esa gracia en nosotros para poder colocar nuestra fe en Él. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, cuánto debemos estar agradecidos a Dios porque Él nos llamó para ser sus hijos y en respuesta a ese llamamiento nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero aún eso Dios lo puso en nosotros. Y al colocar nuestra fe en Dios, al abrazar la fe en el Señor, también es un regalo de Dios. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es por ninguna acción humana, es simplemente la gracia de Dios. Podemos ir comprendiendo un poco más acerca de la gracia de Dios y lo importante que es para nuestra fe cristiana, para nuestra vida cristiana. Qué importante, ¿no? En segundo lugar, ¿por qué es importante la gracia de Dios? Porque me da la confianza de ir a Dios para recibir su ayuda en el momento que más lo necesito. Así es. Y lo hemos leído al principio de este servicio. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. No necesitamos sacar una audiencia con el rey. No necesitamos esperar una cita para estar delante de nuestro Señor. Nosotros podemos acercarnos en el momento, a la hora que nosotros quisiéramos, al momento que lo necesitemos. Tenemos entrada libre a la presencia de Dios, al trono de Dios. Ya no son hombres elegidos por Dios para poder interceder por nosotros, como en el Antiguo Testamento se les encargó a los sacerdotes. No, ahora nosotros, gracias a Cristo Jesús, podemos entrar libremente al trono de su gracia para hallar ese favor de Dios, ese favor que no merecemos, porque quizás nosotros tenemos la responsabilidad de sufrir esas consecuencias, pero Dios en su misericordia nos extiende ese favor inmerecido para alcanzar entonces la misericordia de Dios y así encontrar, así hallar su gracia, su favor para cuando necesitemos ayuda. Cualquier ayuda que usted requiera de parte de Dios, puede acercarse a Él para recibir esa ayuda en el momento que más lo necesita. ¿Qué es lo que ahora está sufriendo? ¿Qué es lo que ahora con qué está luchando? ¿Hay algún vicio de repente con la cual está batallando en el día de hoy? En vez de sentirse culpable y pensar que ya Dios no lo ama, que ya no puede acercarse ante el Señor. No, acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Es cierto, no merece de repente el beneficio de parte de Dios, la bendición de parte de Dios, pero usted acérquese a Él para que entonces Él extienda su misericordia. No cometa el error de pensar como aquellos legalistas, que cuando aquella mujer que entró, cuando estaba ahí Jesús en la casa de este hombre llamado Simón, que había sido sanado de una enfermedad, ¿se acuerda? Y derramó su perfume. Y ellos comenzaron a decir, pero este perfume, bueno, se hubiera vendido y hubiéramos tenido el salario de un año.
para ayudar a mucha gente que lo necesita. Y Jesús le va a decir, no, no es así. Así no es. Y Dios trata a esa mujer y Dios perdona a esa mujer. O como aquella mujer que fue llevado para que Jesús emita un juicio cuando fue encontrado en el momento de adulterio. El Señor Jesús le va a decir al final, vete y no peques más. Haya gracia. Hermano, hermana, yo no sé qué es lo que hoy usted está necesitando. Acérquese a Dios con confianza, sabiendo de que Dios está ahí para atenderle, para ayudarle. Acérquese al trono del Señor para alcanzar la misericordia y ese oportuno socorro cuando usted ahora lo necesita. Yo no sé cuál es su situación, pero qué importante es la gracia de Dios. No importando lo que nos esté sucediendo, lo que esté pasando, lo que esté viviendo, entiéndalo. Usted puede acercarse a Dios con libertad, con confianza, y entonces hallar esa gracia de Dios para lo que necesita. ¿Por qué es importante la gracia de Dios? Porque tendremos una vida moral aceptable ante Dios, libres del dominio del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14 nos enseña, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque estamos viviendo bajo la gracia de Dios. La ley nos preparó para disfrutar de la gracia. Si la ley fue difícil, ¿no? Era difícil poder cumplirla. Si bien es cierto, la ley es buena, pero no se puede cumplir a la perfección. El creyente ya no está sujeto a la ley como una condición para ser aceptado por Dios. En cambio, la gracia me da la oportunidad de agradar a Dios a través de Cristo Jesús, de vivir en libertad, no en libertinaje, no irnos al extremo, sino en esa libertad para poder agradar a Dios. Sí se puede. Entonces, me ayuda a mí la gracia a tener una vida moral que Dios acepta, libre del dominio del pecado. Ya no tendrá poder sobre usted el pecado. Esto hace la gracia. Qué importante. Por eso que usted, como dice Proverbios 28, versículo 13, no debe encubrir sus pecados, porque el que encubre sus pecados no prospera. Usted debe de confesarlos y debe de apartarse de cada uno de esos pecados para alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia divina. No trate de ocultarlo, no tiene sentido ocultar su pecado porque ya Dios lo vio, ya Dios lo conoce, ya Dios lo sabe. Lo que hacemos es ocultarlo a los ojos de los demás y pensamos que porque lo ocultamos a los demás, lo estamos ocultando de Dios. No se puede ocultar a Dios. Ya Dios lo conoce, aun cuando nadie lo sepa. Pero ya lo que usted, con lo cual usted esté luchando, batallando y sabe que no agrada a Dios, confiéselo. Acérquese al trono de la gracia de Dios. Pero decida apartarse de eso, porque lo está destruyendo. Porque no lo hace libre, lo está sometiendo a esa esclavitud del pecado, de la inmundicia. Sea libre, confesándolo y apartándose de ese pecado. La gracia de Dios me ayuda a vivir en libertad. ¿Se da cuenta? ¿Qué resultados produce la gracia de Dios en el ser humano? ¿Qué resultados? Pensemos en esto, que es fundamental y es importante. Y he tratado de juntarlo por el pasaje mismo que vamos a leer ahora. La salvación, por un lado, y la adopción de principios y valores éticos. ¿Nota eso? La salvación es un resultado que produce la gracia en la persona, en el ser humano. Si uno, entonces, es alcanzado con la gracia de Dios, puede tener la salvación. Va a tener la salvación. Y, por otro lado, va a adoptar, va a asimilar nuevos principios, una nueva forma de vida, va a ser transformado por Dios. Así es, con valores éticos, con principios bíblicos, cristocéntricos, si quiere llamarlo de esa manera. Por favor, lea conmigo allí. Usted léalo
allí, Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Quisiera que usted lo pueda leer, por favor. Muy bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Ahí está el propósito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nota aquí ese doble propósito, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para la salvación de todos los hombres. Si usted se acerca entonces en respuesta a esa gracia a Dios, arrepentido de sus pecados, va a disfrutar de esa gracia. Claro que sí, de esa salvación. Lo va a disfrutar. Entonces Dios ha manifestado su gracia para salvarnos, pero también para enseñarnos que hay cosas que debemos renunciar, que debemos dejar, que son tóxicas, que no nos ayudan, que son perniciosas, para disfrutar de esta vida terrenal, de esta vida presente. Tenemos que renunciar a esos deseos mundanos que al final nos alejan del camino correcto. Hacen que al final estemos dando la espalda a Dios. Entonces, esta gracia que ha sido manifestada nos enseña que debemos renunciar a esas cosas malas, a esos deseos que no son correctos, que no son buenos, que son perniciosos, que nos dañan, que nos perjudican. Pero también nos enseña que debemos vivir en esta época de una manera mucho mejor, una manera sobria, ecuánime, justa, piadosa, para con mi prójimo, para con Dios, para conmigo mismo. ¿Se da cuenta? Y de esa manera estamos entonces esperando y aguardando que ya el Señor viene pronto. La salvación y la adopción de principios y valores éticos es resultado de esa gracia de Dios. Pero también hay otro resultado, y es la seguridad de la vida eterna. Claro que sí. Todos los que hemos sido llamados a ser sus hijos, que nos hemos arrepentido de verdad de nuestro pecado, hemos puesto nuestra fe completamente en Él, hemos abrazado la fe del Señor, en el Señor, esta salvación, ¿no? Entonces hay una seguridad de que vamos a estar con Él por la eternidad. Así es, porque no depende de nuestras obras, no depende de nuestros méritos, no depende de lo que hacemos o no hacemos, depende de su gracia. Tito capítulo 3, versículo 7, y en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Hermano, hermana, esto es una bendición tremenda. Claro, si al tener la salvación por su gracia, al poder vivir de acuerdo a su voluntad, dejándonos enseñar por Él, para poder dejar esas cosas que son perniciosas, dañinas, tóxicas, malas, y adoptar una vida nueva en Él, entonces hay una seguridad firme que debe estar en nuestras vidas, y es que vamos a heredar la vida eterna. Algún día estaremos con Él por la eternidad, y por pura gracia, por la gracia de Él. En tercer lugar, ¿sabe lo que debe producir este conocimiento de Dios? Este conocimiento de la gracia de Dios en nosotros. Por eso que en muchas oportunidades y repetidas veces encontramos en la Biblia que debemos tener este sentimiento de agradecimiento.
Por su gracia, yo debo tener un sentimiento de agradecimiento. Esto Dios lo produce también. Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Gracias a Dios. Gracias a Dios que somos parte de su pueblo, de sus propósitos, de sus planes. Gracias a Dios que hemos podido arrepentirnos de nuestros pecados y abandonar esa vida mundana. Gracias a Dios que hemos puesto nuestra fe en Él. Gracias a Dios que podemos disfrutar de la salvación y de esa herencia de la vida eterna. Gracias a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no lo puede expresar de esta manera? Fíjese, gracias Dios por tu gracia. Gracias Dios por tu gracia. Tiene que tomar conciencia de todos los favores inmerecidos de parte de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia misma. Gracias a Dios por su perdón. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su provisión, por su protección. En fin, gracias a Dios por todas sus bendiciones. Gracias a Dios aún por esos momentos difíciles y duros, que en el momento no lo comprendemos, pero después realmente lo llegamos a entender. Porque formó nuestro carácter, porque nos ayudó a entender mejor la voluntad de Dios. Porque no había otra forma de recibir esa bendición sino a través de esa experiencia dura para valorar lo que Dios estaba haciendo. Gracias a Dios que ahora podemos rendirle culto. Sí, es cierto, los templos están cerrados, pero fíjese, seguimos adorando a Dios. Seguimos rindiéndole culto a través de esta tecnología. Gracias a Dios por eso, ¿no? Aún del aislamiento social, seguimos adorando a Dios, seguimos rindiéndole culto al Señor. Nuestra actitud debe ser siempre de agradecimiento, de gratitud por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará en nosotros y a través de nosotros. La gracia de Dios produce eso, este sentimiento de agradecimiento como hijos de Él. ¿Lo puede comprender? Estamos comprendiendo lo importante que es conocer este atributo de parte de Dios, a este Dios de gracia. Ahora usted se puede preguntar y decir, pero ¿cómo puedo disfrutar de la gracia de Dios? ¿Cómo puedo disfrutarlo? Ya lo hemos dicho. Seguramente usted puede dar ya una respuesta a eso. En primer lugar, usted va a poder disfrutar, porque no se puede ganar la gracia de Dios. Sí lo podemos disfrutar, porque no es por nuestros méritos, recuerden, ¿no? ¿Sabe cómo podemos disfrutar de la gracia de Dios? En primer lugar, entregando su vida a Dios, viviendo por Él y para Él. Si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, todavía no ha abrazado la fe del cristianismo, de lo cual la Biblia nos enseña, yo le animo a que usted pueda hacerlo para que disfrute de esa gracia de Dios que ya ha sido derramada para todos los seres humanos. Entregue su vida a Dios. Si usted ya lo hizo, entonces viva por Él y para Él. Ya no viva para sí mismo, no viva para los deleites de este mundo. Viva por Él y para Él. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que merecíamos, lo que merecemos. Pero son justificados gratuitamente por su gracia. Recibimos ese favor, no lo merecemos, porque somos pecadores, estamos destituidos de la presencia y la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que proveyó Cristo Jesús. Por eso que tenemos que arrepentir nuestros pecados, aceptar la obra de Cristo en la cruz, entregar nuestra vida a Dios y vivir por Él y para Él. Así vamos a disfrutar de la gracia de Dios. En segundo lugar, como dice el texto y
Y fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Esforzándose en la gracia que hemos recibido de parte del Señor. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Esfuérzate, le dice. Ya tenemos la gracia de Dios. Ya la gracia ha sido derramada en nosotros. Estamos disfrutando de su gracia. Merecíamos el castigo, pero por su amor entonces no nos da lo que merecemos, sino nos extiende su misericordia, su bondad, su compasión. Entonces, ahora que ya tenemos esa gracia de Dios que hemos recibido, ¿qué debemos hacer? Debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Ahora usted se pregunta, ¿pero cómo me esfuerzo en la gracia de Dios? ¿Cómo me esfuerzo? En este caso particular, Pablo le va a decir a Timoteo que él tenía que esforzarse en la gracia que había recibido en Cristo, enseñando a hombres fieles que también puedan enseñar a otros la verdad de las Escrituras, lo que él había aprendido. Él tenía que esforzarse en ser un buen maestro para generar también buenos maestros. Pero según lo que hemos ido leyendo, ¿de qué otra manera puedo esforzarme en la gracia de Dios? ¿Sabe cómo? Buscando a Dios con todo su corazón. Orando todos los días. Buscándolo a Dios a través de su palabra. Participando de estos cultos, ¿no? de oración, de adoración. Disfrutando de la vida cristiana como Dios quiere, como Dios nos enseña, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, podemos esforzarnos al andar delante de Dios de manera correcta, como Él le agrada, dejando esa vida mundana, dejando nuestros deseos, nuestras pasiones, haciendo la voluntad de Dios. Yo me voy a esforzar por eso. No me voy a ganar la gracia, porque la gracia es un regalo, pues. No es por méritos, pero sí me puedo esforzar en la gracia que ya tengo, que he recibido de parte de Dios. Permítame mirar un par de ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Empecemos con el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 6, versículo 8 nos dice que había un personaje, un hombre, que halló gracia a los ojos del Señor. ¿Sí? ¿Se acuerda quién fue? Bueno, Noé. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. ¿Por qué Noé encontró favor delante del Señor? ¿Por qué Noé halló gracia delante del Señor? Podemos dar muchas respuestas. Permítame solamente dar esta, ¿no? En primer lugar, fue la libre elección del amor de Dios hacia Noé. Porque así es. No se lo ganó, no se lo ganó. Por si acaso, si usted lee los versículos siguientes, puede pensar que, porque se portó bien, porque hizo... No. Fue la libre elección del amor de Dios hacia Noé. Esto llevó a que su ascendencia decidiera invocar el nombre del Señor, influenciando así la vida de Noé. Génesis 4:26, usted lo puede buscar después, para encontrar perdón por sus múltiples pecados. Entonces se volvieron a Dios buscando misericordia y gracia para retomar una relación personal con el Señor. ¿Se da cuenta? Noé encontró el favor del Señor, halló gracia ante los ojos del Señor, porque fue la decisión de Dios en primer lugar. Fue esa libre expresión de su amor hacia su ascendencia, y de esta manera ellos invocaron el nombre del Señor para que entonces sus pecados sean perdonados y puedan retomar esa relación personal con el Señor. Esta decisión, por consecuencia, le permitió a Noé tener una vida justa, intachable, y andar en una comunión íntima con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Se da cuenta? Noé halló gracia ante Dios, no por lo que hizo Noé, sino porque ya Dios había determinado alcanzarle con ese favor, con esa gracia. Pero hubo una respuesta
en sus antepasados y en la vida de él, de poder esforzarse en la gracia que ya tenían, viviendo o teniendo una vida justa, intachable y andando en comunión íntima con Dios. Hermano, hermana, nosotros estamos ya disfrutando de la gracia de Dios. Si usted se ha arrepentido de su pecado, si usted ha abrazado la fe en el Señor, si usted ha decidido seguir el camino de Dios, entregando su vida a Él, entonces usted ya tiene la gracia de Dios. Por lo tanto, esfuércese en esa gracia que tenemos en Cristo, teniendo una vida correcta, una vida que agrade a Dios, una vida íntegra, intachable, andando en esa comunión íntima con Dios, no dejando de orar. Más bien, a veces, por falta del conocimiento de esta doctrina, cuando usted comete un pecado y piensa que ya Dios no lo escucha, piensa que ya no es más merecedor de estar delante de Dios, usted decide equivocadamente alejarse de Él y decide apartarse de Dios, apartarse de la iglesia. No, hermano, hermana, no. Ese no es el camino que Dios quiere para nosotros. Al contrario, Dios que conoce cuáles son nuestras debilidades. Él nos dice, acérquese ante el trono de mi gracia, dice el Señor, porque vas a ayudar, porque vas a tener la ayuda, que hoy necesitas. Vas a recibirlo de parte de mí, dice el Señor. Entonces, en vez de tener ese sentimiento de culpa que lo va a alejar de Dios, acérquese a Dios para confesar y apartarse de su pecado y hallar así la gracia de Dios, el favor de Dios, su misericordia, su compasión. ¿Se da cuenta? Usted puede esforzarse. Permítame mirar ahora en el Nuevo Testamento el caso de otro personaje. No encontramos de repente la palabra gracia en la experiencia de él, pero sí lo encontramos después en su carta. Y él una y otra vez va a hablar de este concepto gracia. Y él va a terminar su segunda carta con esta palabra también. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Más bien, en medio de las luchas y batallas, de las doctrinas falsas que existen alrededor, de la gente que dice una y otra cosa acerca de Dios sin conocer a Dios, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta? Puedo crecer en la gracia, me puedo esforzar en la gracia que tenemos, que hemos recibido en Cristo Jesús, pero también puedo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro que sí. A quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice, ¿no? Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios va a producir en nosotros esa madurez en todas las dimensiones de nuestra vida. Estar firme en lo que he creído y aprendido. Voy a tener esa firmeza doctrinal. Me mantendré firme para no desviar mis pies del camino correcto. Permítame tratar de retroceder un poco y mirar por qué ahora Pedro puede decir esto. ¿Se acuerda de Pedro cuando él empezó su conocimiento de Dios, de Jesús? Él fue llamado por Jesús. Y cuando él lo llama, en el acto él decide dejarlo todo, dejar sus redes y seguir a Jesús. Él tenía que aprender muchas cosas. Él era muy impetuoso. Rápidamente era el primero que daba una respuesta, el primero que tomaba una acción frente a los demás discípulos o los demás apóstoles. Ahí estaba Pedro. Cuando Jesús le dice, Pedro, estoy orando por ti, Pedro le va a decir, pero maestro, yo no te contigo voy a ir hasta la muerte, ¿no? Y Pedro no estaba entendiendo que Jesús estaba ahí para colaborar, para ayudarle en la lucha que iba a venir. Porque ya Jesús lo conoce, el Señor conoce todo lo que nos va a pasar. Entonces ya estaba advirtiéndole. Pero él se está apoyando en su propia prudencia. A veces eso sucede con nosotros. Muchas veces Dios nos advierte y ya viene hablando, viene diciéndonos al corazón, a la mente, de muchas maneras.
Porque Él conoce el futuro y quiere que estemos preparados para enfrentar ese futuro. Pero a veces somos muy prepotentes, muy orgullosos y pensamos que no, nosotros podemos hacer las cosas sin necesidad de la dirección de Dios. Y es ahí donde fracasamos. Cuando llegó el momento indicado, ¿qué sucedió con Pedro? ¿No iba a acompañar a Jesús hasta la muerte? Ni bien arrestaron a Jesús, ya él y los demás se escaparon. Y cuando estaba Jesús ya siendo llevado y a ser sacrificado, estaba Pedro, pero de lejos lo seguía. Y Pedro, que decidió nunca negar a su maestro, al final terminó negándolo. Esto hizo sentirlo tan mal, tan culpable a Pedro, que seguramente él dijo, ya no sirvo para eso, ¿no? ¿Ya para qué más voy a seguir? Jesús, cuando resucita, da la indicación que den a conocer a los discípulos y también a Pedro. ¿Has leído eso? ¿Por qué? Porque quizá Pedro ya no se sentía parte aún de los discípulos, de los apóstoles. Porque él había decidido otra vez volver a su vida pasada. Como en el argot evangélico decimos, ¿no? Volver al mundo, ¿no? Volver a Egipto. Sí, pues decidió volver otra vez a retomar sus redes que al instante había dejado para seguir al maestro y comenzar a pescar. Y aun cuando lo que diga pareciera ser obvio, a pescar peces, cuando Dios le dijo que ahora iba a ser pescador de hombres, volvió otra vez, decepcionado de sí mismo, pensando que perdió la oportunidad de ser discípulo de Dios, que no servía para eso. ¿Cuántas ideas no vendrían a la mente de Pedro? Y muchas de esas también influenciadas por el enemigo, ¿no? Como muchas veces sucede en la vida de un creyente. Cuando siente que fracasó, cuando siente que no pudo ser fiel a Dios, cuando cree que no sirve para ser un cristiano, porque tantas veces oró, tantas veces le pidió a Dios que lo ayude en ese vicio, en esa lucha, en esa batalla, y cae una vez y cae otra vez, y piensa que ya no sirve para eso, y abandona su fe. Dios, a través de la experiencia de Pedro, nos va a enseñar algo muy precioso, que su gracia no tiene nada que ver con sus obras, con lo que usted hace. Es un favor que Dios nos da a pesar que no lo merecemos. Jesús entonces va a buscar a Pedro. Y ahí estaba Pedro con algunos otros discípulos pescando. Nada atrapaban. Qué triste, peor todavía, más frustrado se sentiría Pedro, ¿no? Y Jesús le va a decir, pero echen la red al otro lado. No entendían, no escuchaban y al final hicieron eso y comenzaron a pescar. Y cuando sucede esto, Pedro se acuerda en el momento en que conoció a Jesús, que también sucedió algo parecido. Que Jesús le dijo, vayan otra vez a la mar y echen sus redes. Y tuvieron que mandar a venir otras embarcaciones porque las redes se rompían. Y ahora estaba sucediendo algo muy parecido. Pedro se dio cuenta. Pedro se acordó que Dios no lo había abandonado. ¿Se da cuenta? Jesús no le ha abandonado. Jesús no le ha dejado, querido hermano, querida hermana. Él lo ama. Ahí estuvo Jesús, preparando un lugar especial para usted. Jesús está preparando un banquete para sus hijos. Jesús estaba ahí asando esos pescados y después Jesús le va a decir, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús estaba restaurando la vida de Pedro. No deje que sus ideas, que su sentimiento de culpa, que los pensamientos que pueden venir de parte del enemigo,
lo hagan alejar de la gracia que ha recibido de parte de Dios. No, no, hermano, hermana. Dios lo ha amado tanto y ha derramado su gracia, y usted puede acercarse confiadamente ante el trono de su gracia para hallar ese oportuno socorro, ese favor que necesita para vencer esa esclavitud, para ser libre de una vez por todas de esa situación que lo arrastra y lo lleva a un aparente fracaso. No. Dios le dice en esta mañana: te amo mucho. Te amo con todo mi corazón, dice el Señor. Y quiero que seas libre de toda esclavitud. Quiero que vivas disfrutando de la gracia que te he regalado. Vuelve otra vez a hacer lo correcto. Vuelve otra vez. Yo no sé si usted está escuchando lo que el Señor está hablando a su vida. No sé cuál es su respuesta, su reacción a lo que ahora escucha de parte de Dios. Pero realmente tenemos que tener un sentimiento de agradecimiento a Dios por todo lo que Dios ha hecho, por lo que está haciendo, y aun cuando no sé lo que va a venir, voy a ser agradecido por lo que vendrá, que a veces es más difícil, pero voy a agradecer a Dios. Pero no va a poder disfrutar de esta gracia si no tiene un encuentro personal con Dios. Si no entrega su vida a Dios, no va a poder disfrutarlo a la plenitud. Necesita tener ese encuentro con Dios. ¿Qué le parece? Si usted entrega hoy su vida a Dios. Y usted, iglesia, como lo venimos repitiendo, usted, mientras vamos orando por aquellos que quieren entregar su vida a Dios, usted entonces ore. Sea honesto con Dios. Él ya lo sabe. No pretenda o no lo oculte. Quizás no sea su pretensión, simplemente lo oculta, ¿no? Por vergüenza y aparentemente nadie lo sabe, nadie lo conoce, pero ya Dios lo sabe. No viva así. No viva de esa manera. Porque al final va a cometer el error de Pedro, no solo de traicionar a su maestro, sino querer alejarse del camino correcto. No lo permita. Más bien acérquese ahora a Dios y abra su corazón a Dios y pídale perdón al Señor. Pídale perdón. Y otra vez retome su relación con Él. Retómelo. No importa cuántas veces lo haga, retómelo. Otra vez y otra vez, hasta que logre ser un vencedor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, y quiero dirigirme a usted, que hoy está tomando la decisión de entregar su vida al Señor. Ahí, delante de Dios, nos encontramos. Dígale a Dios: Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Reconozco que necesito de ti. Necesito de tu gracia. Es cierto que no lo merezco, pero extiéndeme tu gracia para recibir perdón de mis pecados. Dame la oportunidad, Señor, de tener una nueva vida en ti. Quiero entregarte mi vida, Señor. Ven a mi corazón, oh Cristo, y sálvame. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. A tener una vida justa, correcta, intachable, y poder andar en tus caminos como lo hizo Noé. Gracias, Señor. Gracias por entrar a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos orando ahora, iglesia. Usted ya tiene la gracia de Dios. Pero quizás no se ha esforzado en cuidar esta gracia, no
no ha crecido en la gracia de Dios? ¿Por qué ha permitido situaciones en sus vidas que usted mismo, usted misma sabe no es lo óptimo para un cristiano? No es lo mejor. No oculte más sus pecados, porque no va a prosperar. Confiéselo al Señor ahora, ahí donde se encuentra, y apártese para que pueda alcanzar el favor de Dios, para que pueda hallar la misericordia divina. Ahora mismo hágalo allí, confiese al Señor, ore a Dios. Y si usted está viviendo de manera correcta, entonces dígale a Dios: Señor, ayúdame a seguir andando en estos caminos de manera recta. Guárdame, cuídame, Señor, de no desviar mis pies ni a la derecha ni a la izquierda, porque puede suceder. No se apoye en su propia prudencia, apóyese en el Señor. No se jacte de tener años en la fe, no se jacte de conocer tanto la Biblia. No, al contrario, sea humilde delante de Dios para depender siempre de Él. Señor, yo quiero orar por tu iglesia. Quiero suplicarte por tus hijos donde se encuentren el día de hoy. Y cómo se encuentren, Señor. No, tú lo sabes, tú sabes, Señor, cómo se encuentran cada uno de ellos. Tú lo sabes. Por favor, te ruego que a todos, que a todo tu pueblo, una vez más tu gracia, Señor, sea derramada para disfrutarlo en plenitud. Viviendo con esa actitud de agradecimiento, pero también esforzándonos y creciendo en tu gracia y demostrándolo de alguna manera a través de una vida que haga tu voluntad, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Quiero terminar con este pasaje que era siempre una bendición sacerdotal, ¿no? El Señor le dijo a Moisés que cada vez que Aarón y sus hijos bendigan a Israel, entonces Dios los bendeciría. ¿Cuál es esa bendición? Ahí Números capítulo 6, versículo 24 al 26, en esta versión. Que el Señor te bendiga, pueblo de Dios, te bendiga, iglesia. Que el Señor te proteja, te cuide. Que el Señor sonría sobre ti, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y sea compasivo contigo y tenga de ti misericordia. Que el Señor te muestre su favor, alce su rostro sobre ti y te dé su paz. Ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga. Muy bien, y tenemos ahora los anuncios para esta semana, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando. Esta semana no se olvide también de visitar la página de nuestra escuela dominical, del Ministerio de Niños. Tenemos cada semana a un grupo de maestras muy esforzadas que cada semana preparan sus lecciones para compartir con sus hijos. Recuerde que es importante que ellos aprendan del Señor y, como hoy hemos escuchado, que la gracia de Dios también ellos la conozcan, la disfruten y nunca se parten de sus caminos. Visita entonces el canal Yasim Cusco Ministerio de Niños para que ellos puedan también escuchar de su palabra. Y como cada sábado, las reuniones de los adolescentes a las 4 de la tarde vía Zoom.
en estas semanas desarrollando la serie acerca del potencial. Es muy importante que ellos puedan conectarse cada sábado y así crecer como adolescentes y disfrutar de ese tiempo también. Los jóvenes se están reuniendo por células. Cada semana tienen una reunión en grupos pequeños, entonces puede contactarse con los líderes de estos grupos, con Alison, Cecia, Melissa, Brian o Raúl Valenzuela. Ellos ya están en el grupo de WhatsApp de jóvenes y con cualquiera de ellos contáctate para que puedas participar. Los viernes también, vía Zoom, se están reuniendo a las 5 de la tarde las mujeres de la iglesia. Aún son muchas más mujeres que falta que se conecten los sábados, los viernes, perdón, pero estamos ahora por empezar una serie enfrentando situaciones como las mujeres de la Biblia. Entonces les animamos a seguir participando y contactarse con nuestra hermana Elia, que es la coordinadora de mujeres, y ella les dará el alcance para que se puedan contactar. Este sábado 24 tenemos la reunión de matrimonios a las 8 de la noche, el GDC3. Entonces le animamos a los que pertenecen al GDC3 a poder también separar este tiempo. Nosotros le enviaremos el link para participar de esta reunión de matrimonios. Y este sábado 24 también, un poco más temprano, a las 5 de la tarde, el Ministerio de Años Dorados tendrá su reunión mensual. Y es un tiempo muy bonito también para que ellos puedan unirse y estar como hermanos en Cristo participando con esta coinonía. El Ministerio de Intercesión también sigue invitando a ser parte de estos tiempos de oración, de clamor, de búsqueda al Señor. Usted tiene en pantalla los días, las horas y los teléfonos de los hermanos que llevan a cabo estas oraciones, y el sábado, como día central, se unen todos los grupos para orar. Si usted hoy tomó la decisión de orar al final del mensaje para entregar su vida a Jesús, usted ahora mismo puede tomar el teléfono y contactarse con nuestro hermano Ray, ahí su número aparece en pantalla, para que pueda iniciar este curso Mi Nueva Alianza con Dios. O si usted viene escuchando estos mensajes cada domingo, también puede llevar este curso que realmente le enseñará las verdades fundamentales acerca de nuestro Dios. Hoy, después de este servicio, estamos entonces empezando con este curso Mi Nueva Alianza con Dios. Y un anuncio último y también bastante importante es que en principio todo está coordinado con el Ministerio de Salud, pero la iglesia también, como iglesia, Alianza Cristiana y Misionera del Perú, está fomentando y llevando a cabo esta campaña de donación de sangre. Esto es a nivel nacional. Son muchas iglesias que se están uniendo a esta campaña para donar sangre. Usted sabe que donar sangre trae muchos beneficios a la salud, ¿no? La salud se restaura, se renueva nuestra sangre y también nosotros podemos sentirnos mucho mejor. El primer sábado de noviembre, todas las iglesias del sur estarán llevando a cabo esta campaña de donación y nuestra iglesia también se está uniendo a esta campaña. El sábado 7 de noviembre a las 9, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, se estará llevando a cabo en el local de nuestra iglesia, Avenida Huayruropata, 1806, esta donación. Usted se puede inscribir en la página web de la IASIM Perú. Puede inscribirse, ahí usted va a llenar un formato, una ficha y inmediatamente usted va a recibir, también le van a pedir que coloque su correo y a ese correo le van a reportar algunos datos importantes de su sangre. Entonces usted se puede inscribir a esta página web si usted quiere donar o también con los teléfonos que están apareciendo en pantalla para coordinar su participación en esta donación. La meta es poder beneficiar a 3,000 niños y pacientes oncológicos a través de 1,000 unidades de sangre. Entonces, nosotros le animamos a ser parte de esta donación de sangre que está fomentando y llevando a cabo nuestra Iglesia Alianza Cristiana del Perú.
Muy bien, agradecidos a Dios por este tiempo, por este espacio que nos ha dado. Reciban ustedes un saludo muy fuerte de parte de nosotros, un cariño para cada uno de ustedes y esperamos encontrarnos en nuestra siguiente transmisión, que es el día miércoles en el culto de oración. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tengan una linda semana, una tarde muy especial con la familia. Y a usted que de repente recién por la tarde se va a conectar también, qué bueno que se haya conectado por la tarde para ser parte de este servicio dominical. Gracias a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga.